Mampuján queda en la subregión de los Montes de María, en el departamento de Bolívar, en Colombia. Comunidad fundada en 1882 y creo que por tradición es una comunidad gestora de paz. Una historia de la vida real nunca contada, sentimientos de muchos encontrados y mucha gente olvidada. Falta mucho por contar y el temor de algunos al decir la verdad. Lo hemos vivido, lo hemos aceptado. Creo que los principios, los valores que nuestros padres nos inculcaron sirvieron para que en esta comunidad pues pudiéramos creer en la paz como una opción de vida, en el entendido que la paz es un sentimiento que se vive internamente, acompañado del sentimiento del amor y respeto, que esta comunidad que hoy señalamos como gestora de paz no fue ajena al conflicto armado que en el año 2000 incursionó a Mampuján, convidando a todos sus habitantes a la plaza, donde creímos íbamos a morir ese día, pues ese era el mensaje terrorista del momento. Pues cabe también señalar es que esa comunidad que se había señalado como una comunidad de paz y que lo sigue siendo, tiene la confianza puesta en un Dios que salva, que cuida, y creo que eso se hizo más fuerte aquel 11 de marzo del año 2000. Ese día pues nuestras vidas estuvieron a punto de partir de este mundo. Creo que Dios de forma milagrosa nos salva, después de ver algunas acciones incluso en el cielo, en los cerros, unas visiones. Pues eso afirmó que Dios, que es el ser más amoroso que comprendemos ahí en esta existencia, pues nos salvó ese día. Mampuján sale desplazado el 11 de marzo. Comenzamos a vivir una situación pues muy mala. Cabe resaltar es que Mampuján no aceptaba que el suceso que estaba de moda en Colombia le fuera a acontecer a él, pues para nosotros hasta ese entonces era un tema de noticias, de periódicos y de las radios. No creíamos que así fuera para nosotros. Ese día pues nos encontramos en María la Baja, haciendo de ese nuestro destino ahora. Quiero resaltar es que la rabia y el odio empezaron a predominar en el corazón de algunos habitantes, tal vez entre ellos yo mismo, pues no podíamos entender cómo el propósito de otro ser humano acabara con la tranquilidad de tantos. Empezamos a vivir muy difícil y eso empezó a alimentar el odio, el deseo de venganza, el sentimiento de males contra quienes nos habían causado tal afectación. Cuando la comunidad recibe el impacto de las acciones violentas, todas esas relaciones, digamos que se rompen, porque también sufrieron estas comunidades aledañas, fueron dispersas, y aunque hoy están reubicadas en sitios más cerca, se rompió esa relación cultural, social que había. Por ejemplo, nosotros caminábamos 2 horas para ir a jugar fútbol con la gente de La Bonga y viceversa. Vienen ellos acá y hacíamos intercambios deportivos. ¿En dónde queda la cancha? Ahí en la plaza donde estábamos hablando. Hoy estamos a 10 minutos en vehículo con mayor acceso y no intercambiamos, no hay esos intercambios, lo cual indica que el conflicto rompe con lo cultural, rompe con lo social. Creo que nos descauzamos un poquito. En algún momento volvimos a encauzarnos y a recordar quiénes éramos. Personas en su mayoría cristianas evangélicas que habíamos aprendido del Maestro Jesucristo es que el odio se vence con paz, se vence con amor. En ese proceso de encontrarnos con nuestra verdad, ese evangelio que nos había enseñado a perdonar,
se dio lo de la audiencia en el año 2010, en abril, cuando entonces por primera vez, después de las versiones libres, se iba a dar la realidad, el hecho connotable de encontrarnos con las personas que habían causado tanto daño a nuestro pueblo. Cabe resaltar es que aunque hoy hemos cambiado algunas situaciones que eran muy malas, para ese entonces vivíamos pasando hambre, tocando puertas y puertas que no se abrían. Eso desesperaba aún más y fortalecía el sentimiento de querer odiar a quienes tanto daño nos habían causado. Cuando se nos dijo que nos íbamos a encontrar con los victimarios, en Mampuján había la expectativa de cómo sería ese encuentro. Creo que así también lo asumen los medios nacionales, pues en la audiencia de ese día lo que encontramos fue cámaras por todas partes y medios de todas partes queriendo agarrar la noticia del momento. Pues se veía venir una guerra, aunque fuera de palabras, pues no nos permitían casi ni siquiera ver a los postulados para tirarle un zapato. Allí había mucha gente esperando la guerra entre víctimas y victimarios. Parece todo el mundo estaba abocado. Recuerdo que esa mañana la tensión era muy fuerte para los que habíamos ido como representantes de la comunidad. Había un poco de miedo también, había zozobras, pero un sentimiento de ganas de ver quién era y saber qué tanto es lo que le puedo decir. Empezamos a crear unas mesas de reconciliación que en su momento empezaron por recoger a las víctimas. Yo creo que fue también muy impactados por el suceso de la audiencia, ya que lo que preveía ser guerra entre víctimas y victimarios pasó a ser una audiencia para dialogar, para buscar verdades, para decir verdades, y sobre esas ruedas creo que se montó toda la audiencia. No se dejó de hablar de ese mensaje de paz, de perdón, de reconciliación, y se motivó a los postulados a participar dentro de ese espacio contando verdades que las víctimas y las mismas víctimas asumieron pues otra postura ya en esa misma audiencia. Empezamos a pensar que debe ser otro nuestro dialecto, nuestro entusiasmo para hablar y empezar a manejar nuestro duelo para que eso no afectara pues las bases que habíamos formado desde el segundo día. Con todas esas realidades llegamos a Bogotá cuando uno de los postulados dice en su versión es que él considera que no es digno del perdón de las comunidades a las que había afectado, reconociendo se les había hecho mucho daño, que nunca debió hacerlo así. Él cree que ni siquiera Dios lo perdonaba, no pedía perdón de la comunidad pues sentía que no lo merecía. Entonces, aun cuando lo necesitaba, no esperaba recibirlo de la comunidad. Creo que ese fue un mensaje, una señal que vino a la mente de los mampujaneros, nos ubicó a ese ser de paz que éramos anterior. Y salido de esa audiencia, pues no pudimos intervenir todos. Entonces hicimos el convite, nos reunimos y empezamos a plantear la forma de regalarle a esa gente de parte de la comunidad ese perdón del cual creían no tener derecho, ya que habíamos aprendido que Jesús no perdonó a los buenos, sino a los malos. Compramos unas Biblias, en ese entonces lo consiguió la doctora Giselle Serrano, politóloga, y ella dijo, no, listo, yo consigo las Biblias y démosle un detalle y también pues démosle el mensaje, Colombia lo necesita. Y convencidos de que era el mensaje que Colombia necesitaba, pues habíamos aprendido es que la guerra genera más guerra,
pues la violencia no se puede terminar si le apostamos con seguir haciendo violencia. La paz es un sentimiento que se vive internamente, acompañado del sentimiento del amor, el respeto, de bondad, de misericordia, y creo también que se alimenta del cumplimiento de esos derechos constitucionales. Pues si los derechos se cumplen, pues hay más razones para que el ciudadano viva en paz. Creo que lo bueno de eso es que se encontraron verdades en esas mesas que hicieron sentir a las víctimas, pues como que encontraron la respuesta que tanto habían buscado. Algunos no sabían dónde estaba el hijo, dónde estaba, por qué lo mataron. Entonces, pues comentan cuál fue la causa, y quiero señalar, cerrando, es que en esas mesas tuvimos el logro de encontrar testimonios como los de Teresita, como los de Luisa Canaval, como los de Rafael Pozo, incluso los de la misma Etelinda García, madre de 2 hijos asesinados en la masacre de Las Brisas, y el esposo también lo masacraron allí. Y recuerdo que en un encuentro que se dio en una audiencia de seguimiento en Mampuján Nuevo, Etelinda, después de este proceso y de llevarle el mensaje del perdón y la reconciliación y que lo estábamos trabajando, al principio ella se rehusó a hacerlo, perdonar, no podía hacerlo. Después de un tiempo, pues empezamos a meterla en el tema, el camino es el perdón, para que te puedas liberar del mal que llevas, tienes que perdonar, pues si quieres, tampoco es una exigencia ni es una obligación. Recuerdo que esa mañana Etelinda llega y se encuentra con quienes habían hecho el daño tan grande a su familia, y se queda mirando a uno de esos señores a los ojos y le pregunta: ¿por qué le hiciste eso? ¿Qué te hicieron? Pero lo hace en un acto de dolor y se deja de notar que no había ya el resentimiento que antes expresaba. Hablaron ese día, creo que se pusieron de acuerdo, y desde ese entonces Etelinda creo que volvió a querer buscar la mujer que antes era, una mujer sin odio, sin resentimiento, sin rencor, y como la experiencia de Etelinda, así ha sido la experiencia de muchos participantes dentro de la mesa de reconciliación. Programamos hacer una 7ª mesa, y hoy queremos hacerla, si fuere posible, con el señor Juancho Dique. Queremos traerlo a Mampuján, queremos mostrarle las ruinas que quedaron, pero también la resiliencia del pueblo a no darse por vencido. Queremos mostrar que la guerra no es la opción, nos ha costado reponernos de eso que nos hicieron, pero queremos con pruebas en la mano señalarle es que hay otro camino, que es el de la paz, que es el de la reconciliación, que es el de reconstruir lo que antes se dañó, y mostrar las ruinas que tenemos, como estas que hoy se ven, para pues no olvidar, llevarlo a no olvidar los daños tan grandes que se le causó a personas que nunca estuvieron interesados en esta guerra, pues de ellas no sacamos nada. Todo lo malo creemos que le toca al campesino, pues nosotros no tenemos ganancia de eso. Muchos salimos de nuestras tierras, no fue por culpa de nadie, fue por culpa de la guerra. Espero que no lo tomen a mal, eso en mi país le ha pasado a cualquiera. La comunidad de Mampuján es una comunidad que se dedicó a las actividades agrícolas y pecuarias. En cuanto a la parte pecuaria, digamos que no éramos ganaderos, grandes ganaderos, pero lo que sí es cierto es que cada poblador, con lo producido de sus cosechas, iba comprando por cada cosecha 1 o 2 o 3 vacas, esto con el fin de ir aumentando su patrimonio. Y la leche producida pues se comercializaba o se cogía para alimento.
En cuanto al tema de la ganadería, era algo muy particular. Nosotros no teníamos de pronto la propiedad definida, no éramos dueños de tierras, pero por los niveles de confianza que había en la comunidad, el que tenía el pedacito de tierra le podía prestar al otro para que allí implementara su proyecto productivo, ya bien sea agrícola o pecuario. Y de esa manera íbamos como fomentando el desarrollo de nuestra comunidad, íbamos aumentando el patrimonio. Era como la forma de la productividad que teníamos en un momento determinado. Y ahí hay algo muy valioso, y es que la confianza se fue generando y podíamos ir creciendo armónicamente. Bueno, la vía sigue siendo la misma. Por esa vía, en temporadas de cosecha, sacábamos alrededor de 3 camiones 600 que iban a Cartagena, Barranquilla, que eran los mercados locales de la comercialización de estos productos, la yuca, el ñame, el maíz. Pero más que comunicación en cuanto a la comercialización, es la forma como habían intercambios y se comunicaba con veredas aledañas al Mampuján, ¿no? Como La Prisa, La Bonga, que es una vereda de Palenque, del municipio de Mates, El Haya, que es San Juan. Como Mampuján servía como un epicentro de comercialización y de encuentro con esas veredas. En materia de seguridad alimentaria, nosotros podríamos gozar de la yuca, el plátano, el maíz, el ñame. Y en los patios podíamos contar con que habían gallinas criollas. Eso implicaba que si el muchacho en la mañana necesitaba desayunarse, se fritaba un huevo. Que si en la tarde no teníamos para comprar carne, podíamos coger un pollo, guisarlo. Para nosotros, la forma de vida, la forma de alimentarnos antes de los hechos victimizantes era fundamental, porque sufríamos de pocas enfermedades. Hoy por hoy hay muchas personas que están muriendo de cáncer. Estadísticamente estamos mirando de que ha habido muchos enfermos en nuestra comunidad y creemos que el tema de la alimentación ha sido fundamental para eso. ¿Qué queremos lograr? Que en la actualidad se implementen programas que tengan que ver con la recuperación de esa forma de vida y de alimentarse que tenía la comunidad antes de los hechos victimizantes. Por eso nosotros estamos convencidos que la seguridad alimentaria es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y que se implemente de manera coherente con el contexto. Porque si bien es cierto lo que es la lechuga, el perejil, se traduce a seguridad alimentaria en otra región, en otros contextos, para nosotros el huevo, el plátano, la yuca fresca es seguridad alimentaria. Todavía nosotros persistimos en que se implemente este tipo de proyectos productivos en nuestra comunidad, porque sabemos la garantía que teníamos con esta forma de producir. Hoy vemos con mucha dificultad la implementación de esto, porque aún seguimos teniendo la problemática que no tenemos la tierra. Y como los niveles de confianza se han roto, la forma de producir también nos ha generado algunas dificultades. Pero seguimos trabajando, seguimos haciendo acciones para recuperar esa forma de vida que teníamos antes de los hechos victimizantes. Si a la comunidad se le permite estar en su sitio de origen y se accede a los derechos que constitucionalmente tenemos, es posible de que se vuelvan a construir esos lazos con la intervención de la institucionalidad de manera articulada, no de manera parcial como a veces pasa. Es que hoy le han delegado la responsabilidad a una parte del Estado cuando las afectaciones fueron generales. Entonces creo que también se puede transformar cuando hay una
participación activa de la misma sociedad en la recuperación de su forma de vida. Hola, mi nombre es Juana Alicia Ruiz. Soy representante legal de las mujeres tejiendo sueños y sabores de paz de la comunidad de Mampuján. Nos iniciamos después del desplazamiento masivo de la comunidad de Mampuján, que fue el 11 de marzo del año 2000. 4 años después decidimos asociarnos y formamos la Asociación para la Vida Digna y Solidaria, Asvidas María la Baja. Dentro de Asvidas, las mujeres nos unimos y miramos que teníamos una diferencia frente a los hombres y solicitamos a Ricardo Esquivia Ballesta, director de Sembrando Semillas de Paz, que nos hiciera como un fortalecimiento psicosocial, y nos envió una psicóloga de tela, artista de tela y psicóloga, Teresa Herce, y su esposo Carlos Herce. Bueno, ellos empezaron a trabajar y la idea era trabajar el tema de la sanidad del estrés, superación del trauma, aumento de la resiliencia, para llegar a una posible reconciliación y perdón con los victimarios o con los agresores. Dentro del ciclo de violencia, aprendiendo sobre el ciclo de violencia, allí pues comenzamos a aprender que cuando ya hay una sanidad, la persona hace una conmemoración de ese duelo. Hace un duelo y una conmemoración. Nosotros veníamos aprendiendo una técnica que ella nos estaba enseñando, que era la técnica del retazo o el quilting, que era pedacitos de tela geométrico, de tela sobre tela, cosa que venían haciendo nuestras abuelas hace muchos años, pero de pronto en forma desordenada, no milimétricamente cuadrado como lo hacíamos con Teresa. Hicimos un primer telar con Teresa guiado. Comenzamos a contar historias, hicimos el primero que se llamó Mampuján, le pusimos un nombre, Mampuján Día de Llanto, 11 de marzo del año 2000. Ese telar hoy en día está en el Museo Nacional, está expuesto en la Sala Nación y Memoria a 20 años en esa sala. Nosotras, en todo este proceso, a las mujeres de Mampuján, las mujeres tejiendo sueños y sabores de paz, nos ha tocado construir paz. Digo construir porque nos tocó empezar por nosotras mismas, nuestros propios temores, nuestras propias dificultades internas que teníamos. Habían abusos sexuales, abuso, de pronto violencia intrafamiliar, violencia comunitaria, cosas que se presentaron por el desplazamiento y aún antes del desplazamiento y que la teníamos callada. Entonces nos tocó reconciliarnos con nosotras mismas, primeramente. Después del conflicto nos tocó reconciliarnos con la misma comunidad, porque en la comunidad comenzamos a tener dificultades, familias con familias y vecinos, amigos, desconfianza, porque la violencia rompe, lo primero que rompe y roba es la confianza que hay en las comunidades. Entonces hemos tenido varios procesos de reconciliación y varios procesos de construcción de paz, en la medida en que comenzamos a narrar y a contar lo que había pasado. Y no nos quedamos nosotras con eso, sino que comenzamos a salir a otras veredas de acá del municipio de María la Baja y a otros corregimientos, y después salimos a otras regiones de Colombia, como Tierra Alta, que queda por Montería, Chocó, Bogotá, Cundinamarca, para los Llanos Orientales. Nos tocó ir a muchos lugares a compartir con otras mujeres y a escuchar sus vivencias y a plasmarla como una forma de memoria. En todo este proceso también nos ha tocado reconciliarnos no solo con nosotras mismas, con la comunidad, con la familia, sino también con amigos y con personas que han tenido que ver de una manera u otra con todo este conflicto. Recuerdo mucho la marcha que hicimos para exigir el cumplimiento de la sentencia, que después de haber sido emitida una sentencia en segunda instancia, ya se aproximaba la ley, entrar en vigencia la ley 1448. Nosotros pertenecíamos en ese momento a la ley 975 o ley de justicia y paz, y temíamos que nos pretendieran indemnizar o tasar por la ley 1448, y habiendo ese silencio parte del Estado y de las personas responsables, hicimos hacer una marcha de toda la comunidad. Nos tocó reconciliarnos con todos para poder cuadrar y hacer una cosa bien planificada, y decidimos en conjunto, desde los niños hasta los jóvenes
mujeres, hombres y adulto mayor, caminar 80 kilómetros a pie de aquí hasta Cartagena. Para poderlo hacer, tuvimos que reconciliarnos con 7 diferentes mandatarios en el camino, porque teníamos que solicitar permiso para poder llegar hasta entrar a su región y no obstaculizar, no ensuciar, no tapar el tráfico, porque también allí podríamos entonces entrar en conflicto con el que viene con una ambulancia, por decir algo, viene alguien enfermo y ya nosotros, porque estamos exigiendo nuestros derechos, le vulneramos el de él. Nos reconciliamos con la policía y con el ejército porque tocó hablar con ellos y ponernos de acuerdo para que nos fueran ayudando en el camino, para que no ocurriera algo que de pronto nos tuviéramos que lamentar. Entonces no obstaculizamos el tráfico y íbamos limpiando a medida que íbamos caminando, recogíamos sucio y íbamos metiendo en bolsa para nuestro paso no dejar sucio. Entonces eso es parte también del respeto y de la reconciliación que tuvimos que hacer a la medida que íbamos exigiendo nuestros derechos, no vulnerábamos el de semejante. Este cuadro muestra un poco a las personas de Las Brisas que fueron masacradas. Las Brisas es una cadena montañosa, por eso hay diversas montañas que representan los cultivos. Cada color representa los cultivos que ellos siembran, ¿verdad? Los policultivos que son ñame, yuca, maíz, hortalizas. Acá están las vacas porque algunos eran ganaderos y sus casas sencillas de bareque. Y aquí mostramos a esta persona, por ejemplo, Jorge Eliezer, que fue ahorcado en el Tamarindo, y acá están entonces otras personas de la misma Brisa que fueron en el mismo momento masacradas junto a él. De los primeros tapices que hicimos, donde plasmamos el desplazamiento, las masacres, sí, en el marco de la audiencia incidente de reparación en 2010 se enviaron, y los autores de la masacre, que fueron Uber Vánquez y Eduardo Cobastello, ellos lo miraron y entiendo que dicen que necesitan hacer una interpretación de eso que ellos estaban viendo. Empezamos a hacer tapices alegres, llevamos tapices alegres porque ya aquí nomás desde el fondo colorido podemos mostrar un poco ya los sueños, las esperanzas, y ya vas a ver otro tipo de imágenes, y son personas alegres, cuadros costumbristas, ¿verdad? Relacionándose con el vecino, cargando niños, llevando a la escuela. Y más que todo, casi todos plasman un poco esta parte rural, y es el deseo de retorno que tienen todas las personas que aún permanecen desplazadas porque no han podido volver. Cuando tú cuentas, cuando tú te desahogas, tú vas sacando penas, vas lavando penas, y vas dejando un precedente, vas mostrándolo y vas haciendo entonces esa memoria a fin de que no se repitan los hechos. Nosotros queremos que después de hacer memoria, lo posible es que no se repitan. En nuestro caso, contamos y contamos y llegamos hasta un incidente de reparación. Los victimarios o los agresores están pagando su pena, y hemos llegado a un momento donde ya nos reconciliamos con ellos, están a punto de salir y no tenemos miedo que ellos vuelvan porque sabemos que estamos en un buen proceso, se les dio una oportunidad de que se reivindiquen con la sociedad, pero eso ha sido a través de la memoria, a través de contar y hablar. Ya la mujer tejedora ya no está solamente en el plano de la víctima, de la pobrecita víctima, y que ayúdeme porque soy víctima, sino que haciendo cosas, por ejemplo, este hermoso suéter, para comercializarlo, no porque es víctima, sino para hacerlo porque es una mujer emprendedora, una mujer que compite con calidad y que quiere ingresar a otro nivel, a un nivel de comercialización. La razón también que nos lleva a trabajar con los niños, porque en Colombia es necesario que se escuche a los niños. Por lo general los adultos hablamos por los niños, no dejamos que ellos se expresen y que ellos comenten, por ejemplo, cómo quieren ser reparados. Eso no se le pregunta a los niños, el adulto decide qué quiere como reparación. Y para la unidad para la atención a víctimas, es importante que tomen en cuenta la palabra de los niños, cómo desean ellos ser reparados. Porque se parece que se cree que si se repara la mamá, se repara al niño. Y el niño también tiene derecho a contar, como lo están haciendo ellos, sus propias vivencias, cómo miran ellos el futuro y cómo miran el presente.
y cómo lo construyen también. Lo que hemos expresado en diferentes escenarios es que este es un modelo de justicia transicional, justicia restaurativa, el que se implantó en Mampuján, y queremos que este modelo se pueda implantar muy bien con el proceso que se lleva con la FARC, y por eso invitamos constantemente al Estado a ser respetuoso por lo que hemos construido juntos, porque eso no vino de arriba hacia acá, sino que la comunidad construyó esa sentencia y aportó, y la magistrada fue mujer, por supuesto, muy respetuosa, y fue como muy condescendiente con nosotros, y todo eso que solicitamos, que lo trabajamos colectivamente, fue plasmado ahí en esa sentencia. Igual que la fiscal, que también fue una mujer, Yolanda Gómez, fiscal 11 de Justicia y Paz, también. Entonces, considero que todo eso que nosotros construimos fue fundamental para que hubiera paz y para que todo este proceso de justicia y paz de verdad funcionara, no fuera como un parapeto o algo para mostrar solamente. Aquí hay construcción de paz en esta comunidad. Falta mucho para hacer, pero hemos construido cosas fundamentales que podemos mostrar como ejemplo, cosas buenas y malas, y en las que hemos errado y en las que hemos aprendido, que sirven mucho para otros procesos también. Si ya pasó, ya lo superamos, nos reímos. Y yo en estos días recordábamos que cuando estábamos hacinados en María la Baja, los miembros de la iglesia alquilamos una casa y ahí hacíamos servicios. Y en las noches la gente no entendía por qué nos reíamos tanto, nos reíamos de todo. Porque no comí, porque, ay, mírame las chancletas partidas, o sea, por unas cosas como aparentemente tontas, pero nosotros le sacamos el chiste a todo. Y eso nos ayudó a superar. Esa risoterapia, hoy pues entiendo que es risoterapia, no lo teníamos como eso, nos ayudó a superar y a mantenernos unidos, a mantenernos juntos. Un dibujo. ¿Y el dibujo para quién es? Para los niños de Hiroshima. Y entonces, ¿qué hay en tu dibujo? Muéstrale. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? Unas montañas. Ajá, ¿y este? Un árbol. ¿Y acá quiénes están? ¿Los Los niños? de Hiroshima. ¿Y tú no te pusiste ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no quisiste salir ahí? Que la paz prevalezca en la tierra. Qué bonito. ¿Y quién te enseñó a hacer eso? Mi mamá. ¿Y tu mamá hace cuánto hace esos tejidos? Hace muchos años. Lo hicimos entre muchos niños. Primero lo pegamos y después lo cosimos. ¿Y cuántos niños hicieron eso? 5. Porque ellos pasaron mucho trabajo y ahora nosotros les queremos dar esto para que olvide lo pasado y que siempre ellos tengan la paz. Que nunca se quieran vengar de los que le hicieron eso, sino que tengan paz. ¿Y a ti qué te gusta de eso? Los niños de Hiroshima jugando. ¿Y a ti qué te gustaría hacer cuando grande? Ser cosedora. ¿Cosedora quieres ser? ¿Quieres hacer vestidos o quieres hacer más cuadros? Hacer cuadros. ¿Los cuadros? ¿Y hasta dónde quieres que lleguen? ¿A quién le darías un cuadro de esos? A mi mamá. ¿A tu mamá quisieras hacerle uno muy bonito? ¿Y de qué lo quisieras hacer? De los niños de Hiroshima. Ah, muy bien. ¿Y entonces tú crees que es posible vivir en paz? ¿Tú cómo haces paz? Sin hacer peleas y jugar juntos. Y jugar. ¿Quién es la persona que más quieres ver? A mi mamá. Mándale un besito. Saludos a todos. ¿Y tú tienes resentimiento por alguien? Sí, contame. Con otras personas, que no me gusta su forma de ser. ¿Y tú serías capaz de perdonarlos? Sí. ¿Y te gustaría ser amiga de esas personas?
Sí. ¿Y vas a ser amiga de ellos algún día? No sé. La paz es posible, preparémonos para la paz. Preparémonos para la paz.